¿qué tal? La Gran Comisión 8. Estamos viendo el tema de las ordenanzas, en concreto la del bautismo. Hemos visto una introducción el otro día. Hoy vamos a hablar sobre la ordenanza del bautismo y el próximo día hablaremos de la ordenanza de la Cena del Señor. En cuanto a esta ordenanza, la del bautismo, vamos a ver su origen, su definición, los significados que están detrás y dentro de la ordenanza del simbolismo del bautismo, la fórmula con que debemos de bautizar, los candidatos al bautismo y por tanto a la membresía de la Iglesia, y en sexto lugar las controversias, algunas de las controversias que se han suscitado sobre el bautismo a lo largo de la historia. En primer lugar, respecto del origen del bautismo cristiano, se han hecho diversas sugerencias, entre ellas, por ejemplo, los ritos de lavamientos judíos. Los judíos tenían diversas ceremonias en las que tenían que realizar lavamientos. En segundo lugar, las ceremonias de Qumran, de la secta de Qumran, de la región de Qumran, en cuyas cuevas se descubrieron algunos manuscritos antiguos. En tercer lugar, se ha sugerido también el bautismo de los prosélitos judíos. El que se convertía al judaísmo tenía que realizar un rito de bautismo en el que se bautizaba él mismo. No es que lo bautizara alguien, como realizamos nosotros, sino que se bautizaba él mismo. Y en cuarto lugar, se ha sugerido como origen del bautismo cristiano el bautismo realizado por Juan el Bautista. De ahí le viene el nombre de el bautizador. De manera que, así como Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, su bautismo sería el precursor del bautismo cristiano. Pero la clave del bautismo de Juan estaba en que era un bautismo de arrepentimiento. Solo de arrepentimiento, no era un bautismo de salvación. El propósito de Juan era preparar a las personas con un corazón arrepentido para que cuando llegara el Mesías, el Rey prometido en el Antiguo Testamento, lo acogieran con buena disposición. Pero no era un bautismo de salvación, simplemente era un bautismo de arrepentimiento. Y las personas arrepentidas, cuando llegara el Mesías, Juan predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y efectivamente el reino de los cielos se había acercado en la persona del Rey. Así que cuando el Rey se manifestara, las personas ya bautizadas y arrepentidas con el bautismo de Juan debían de acogerse, creer en el Señor Jesucristo y ser salvos. En cuanto a la definición del bautismo, vamos a usar la definición que hicimos el otro día de las ordenanzas. Y decíamos que las ordenanzas eran representaciones teatrales, simbólicas, ordenadas por el Señor a su Iglesia, a través de las cuales recordamos, renovamos y proclamamos. Cabeza, corazón y manos. Las ordenanzas son representaciones teatrales simbólicas ordenadas por el Señor a su Iglesia, a través de las cuales recordamos las verdades centrales de nuestra fe cristiana, renovamos el pacto realizado con el Señor en nuestra conversión y proclamamos el Evangelio. Así que el bautismo podemos definirlo como una representación teatral simbólica ordenada por el Señor a su Iglesia, a través de la cual recordamos, renovamos y proclamamos, a través de la cual recordamos,
las verdades centrales y principales de la fe cristiana, renovamos el pacto realizado con el Señor en nuestra conversión y proclamamos al mismo tiempo el Evangelio. En cuanto a los significados del bautismo, lo que simboliza el bautismo, esta sería la parte más importante, vamos a exponer 9 significados que simboliza el bautismo, que están detrás del bautismo, que expresa el bautismo. Y antes de comenzar, decir que nosotros creemos que el bautismo es un mero ritual, que no confiere, que no atribuye ninguna gracia especial, pero que expresa una riqueza simbólica impresionante. Nosotros no creemos que el bautismo es un mero ritual, que no confiere ninguna gracia especial, pero que expresa una riqueza simbólica impresionante, extraordinaria. Vamos a ver esas 8 verdades que expresa, que simboliza el bautismo. En primer lugar, el bautismo representa la conversión. Conversión, es decir, arrepentimiento y fe. Podemos definir la conversión como la respuesta a la llamada del Evangelio por la que nos arrepentimos del pecado, eso es el lado negativo, y confiamos en Cristo para salvación, ese es el lado positivo. Así que el bautismo representa nuestra conversión. El bautismo significa y expresa que el que se bautiza se ha convertido en un discípulo de Jesucristo. En segundo lugar, el bautismo expresa la muerte, la muerte, sepultura y resurrección. Al bautizarse, el creyente declara su identificación con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Dice en Colosenses 2:12, habiendo sido sepultados juntamente con él en el bautismo. En el bautismo no solo representa la muerte y la resurrección, también la sepultura. Jesucristo murió en la cruz y fue sepultado, y al tercer día resucitó. Al bautizarnos estamos identificándonos con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Pablo, pues, utiliza, al decir, habiendo sido sepultados juntamente con Cristo, utiliza esta figura del bautismo para expresar la identificación del creyente con Cristo en su muerte, su cosepultura y su co-resurrección con Cristo. La muerte de Cristo fue el justo juicio de Dios por el pecado del hombre. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros moríamos con Él, sin tener que morir, porque ya Cristo murió en nuestro lugar. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos cosepultados con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él a una vida nueva. El creyente participa de los beneficios de la muerte y la resurrección de Cristo, siendo separados de lo que éramos en pasado sin Cristo, para ser lo que somos en presente, hoy, en Cristo. Antes, sin Cristo, estábamos condenados, muertos y condenados eternamente al infierno, y hoy, porque estamos en Cristo, tenemos una vida eterna por delante. En tercer lugar,
Un tercer significado de lo que representa el bautismo es el nuevo nacimiento. La inmersión, cuando nos sumergimos en el agua, simboliza que morimos al viejo hombre, y cuando emergemos del agua está representando nuestro nuevo nacimiento a una nueva vida, a la vida eterna, como miembros de la familia de Dios. Un nuevo hombre, el hombre espiritual. Aún hoy se pueden ver en algunas iglesias de origen prerrománico y románico un gran bautisterio en el centro de la iglesia, que tenía unas escaleras por las que se bajaba al bautisterio y otras escaleras al lado contrario por las que se salía del bautisterio. De manera que el creyente, cuando se bautizaba, descendía por un lado de ese bautisterio, sumergiéndose en el agua, y ascendía por el lado contrario del bautisterio, representando la muerte del viejo hombre y el resurgimiento, el nuevo nacimiento del nuevo hombre a una nueva vida. En cuarto lugar, el bautismo también simboliza la salvación. Dice en 1 de Pedro 3:21, el bautismo ahora os salva. Dice Pedro, el bautismo os salva. Pero lo que está haciendo Pedro es utilizando una metonimia. Por ejemplo, a veces si vemos allí a lo lejos un montón de ganado, de vacas, podemos preguntar ¿cuántas cabezas de ganado hay allí? Y alguien nos dice 100 cabezas de ganado. Y todos entendemos que no solo hay cabezas, sino que las cabezas están unidas al cuerpo y que las vacas están vivitas y coleando. Es una metonimia. De igual manera, aquí Pedro cuando dice el bautismo ahora os salva, lo que quiere decir para los buenos entendedores, para los que interpretan bien la palabra de Dios, para los estudiosos de la palabra, es que lo que simboliza el bautismo es lo que os salva. El bautismo evidentemente no salva. El bautismo representa la salvación. Lo que dice Pedro es que lo que representa el bautismo es lo que os salva. El significado de la salvación en la Biblia es amplio. Se utiliza la palabra salvación indicando diversos significados. La salvación tiene un significado pasado, uno presente y uno futuro. Cuando hablamos de la salvación en pasado, nos referimos a la justificación, por la que hemos sido salvados de la pena de muerte causada por el pecado. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, Dios nos declaró justos, de manera que ya no estamos condenados a muerte, sino que Cristo murió en nuestro lugar, pagó nuestra deuda y ahora nosotros ya no tenemos que morir. Hemos sido justificados. Esa es la salvación pasada. En cuanto a la salvación presente, estamos siendo salvados del poder del pecado en nuestras vidas y asemejándonos cada vez más a Cristo. Y en cuanto a la salvación futura, es la glorificación por la que cuando estemos con el Señor ya estaremos completamente libres de todo contacto del pecado y de sus consecuencias. Así que hay una salvación pasada, una salvación presente y una salvación futura. ¿Qué aspectos de la salvación representa el bautismo? El bautismo simboliza la salvación pasada, la justificación. Efectivamente sí.
El bautismo representa más que nada que hemos sido justificados, que hemos sido salvados. Tiene que ver el bautismo también con la salvación futura, con la glorificación. Efectivamente, el bautismo representa que ya estamos muertos en Cristo y que ahora tenemos una vida nueva en Él y que nos espera un cielo glorioso, una eternidad viviendo y conviviendo con el Señor Jesucristo. Ahora, el bautismo expresa también nuestra santificación presente. Sí lo representa, porque cuando nos sumergimos en el agua, estamos simbolizando que el viejo hombre carnal queda allí sepultado y que resurge, que nace de nuevo un nuevo hombre espiritual. En quinto lugar, el bautismo simboliza lavamiento. ¿Con qué nos lavamos cuando estamos sucios? ¿Con qué lavamos nuestras manos cuando están sucias? ¿O nuestros pies, o nuestra cabeza, o nuestro cuerpo? Las lavamos con agua. Le dijo Ananías a Pablo, tras su fulgurante conversión, en Hechos 22:16, le dijo: levántate, sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Levántate, sé bautizado y lava tus pecados, invocando su nombre. El bautismo simboliza que el creyente ha lavado sus pecados con la sangre de Cristo. La negra mancha del pecado solo puede ser lavada con la roja sangre de Cristo. El creyente la persona tiene que pasar por la sangre antes de pasar por el agua. Toda persona tiene que pasar por la sangre de la salvación antes de pasar por el agua del bautismo. En sexto lugar, otro significado del bautismo es la de evangelización. La RAE, el diccionario de la Real Academia Española, define proclamar como publicar en alta voz algo para que se haga notorio a todos. Pero de lo que se trata aquí es de proclamar en alta voz algo para que se haga notorio a todos. Se trata de proclamar el Evangelio. Por eso es mejor utilizar la palabra evangelizar, que significa predicar la fe de Jesucristo. Dice en 1 Corintios 11:26, hablando respecto de la cena del Señor: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En la versión de la Reina Valera del 60. La muerte del Señor anunciáis. Uno de los significados de la cena del Señor es anunciar el Evangelio, proclamar el Evangelio. Igualmente, el bautismo es un testimonio público en el que proclamamos el Evangelio. Cuando nos bautizamos, estamos proclamando las grandes verdades del Evangelio. Y el que se bautiza está proclamando públicamente que se ha convertido en un discípulo de Jesucristo. En séptimo lugar, el bautismo simboliza un rito de ingreso. El bautismo es un rito de ingreso o iniciación a la comunidad cristiana, a la iglesia local. Por una parte,
La comunidad cristiana, al bautizar, está expresando la aceptación de aquel que se bautiza. A veces incluso se imponen las manos sobre la persona en señal de identificación. Así que por parte de la comunidad cristiana, por parte de la Iglesia, al bautizar se está expresando identificación con el bautizado y la aceptación del bautizado. Y por parte del que se bautiza, el bautismo expresa su compromiso con la iglesia local a la que se añade. En octavo lugar, el bautismo simboliza la unión de los creyentes en Cristo. El bautismo es uno de los vínculos de la unión de los creyentes que figura en Efesios 4, 3 al 6, donde dice: esforzándoos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 2 puntos. Y ahora menciona 7 motivos de unidad para los creyentes. Esforzándoos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 2 puntos. Un cuerpo. Y efectivamente, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia universal, es un solo cuerpo. No hay 2, ni 3, ni múltiples cuerpos. El cuerpo de Jesucristo, la Iglesia, es uno solo. Y sobre él está una sola cabeza, que es Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros del único cuerpo de Jesucristo. Y eso nos debe de producir unidad. En segundo lugar, un cuerpo y un espíritu. El Espíritu Santo, cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando nacemos de nuevo, viene a morar dentro de nuestro cuerpo. Íntegramente. No es que tenga una parte en mí y otra parte en ti, sino que el Espíritu Santo globalmente, de manera omnipresente, está dentro de tu cuerpo y dentro del mío. Y es el mismo Espíritu Santo el que está en ti y el que está en mí, lo cual debe de producir unidad de los creyentes. En tercer lugar, como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento. Todos participamos de la misma esperanza. Todos los creyentes esperamos la gloriosa venida del Señor Jesucristo o nuestra partida para ir con el Señor y tener comunión permanente en el cielo con el Señor Jesucristo. Y esa misma esperanza, esa única esperanza que tenemos todos, debe de producir unidad. Un Señor. Efectivamente, todos tenemos el mismo Señor. Solo hay un Señor. No hay un Señor diferente, uno para ti, otro para mí y otro para Él. Hay un solo Señor. En quinto lugar, una fe. Todos participamos de la misma fe. Solo hay un cuerpo de la doctrina cristiana. Hay una sola palabra de Dios. A pesar de que a veces la interpretamos con diferentes matices, la palabra de Dios es una sola. Hay una sola fe de la que todos participamos. Y lo que ahora nos concierne en sexto lugar, un bautismo. Todos somos bautizados con el mismo bautismo. El bautismo simboliza la unidad de los creyentes, del que todos participamos. Y para terminar, en séptimo lugar, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos y a través de todos y en todos. Efectivamente, hay un solo Dios y hay un solo Padre. Y todos somos hijos del mismo Padre y por tanto hermanos, por lo cual debe de producir unidad entre los creyentes. Y para finalizar, el noveno significado del bautismo es renovación del pacto. Renovación del pacto. ¿Cómo se hacía un pacto con el Antiguo Testamento? Por ejemplo, en Génesis 15 o en Jeremías 34, 18 y 19. Cuando dos personas querían hacer un pacto entre ellas, un pacto importante, un pacto delante de Dios, partían un animal por la mitad, dejando un camino ensangrentado por el medio.
y pasaban las dos personas por en medio de esas dos partes del animal, diciendo: así me haga Dios como este animal, si no cumplo el compromiso, el juramento que hoy contraigo a través de este pacto. Y cuando el creyente se bautiza, está renovando públicamente ese pacto contraído con el Señor Jesucristo de fidelidad, obediencia y amor en la conversión, hasta la muerte, si fuera preciso. Así que ya hemos visto el origen del bautismo, la definición del bautismo, los significados del bautismo, y vamos a ver ahora, de forma más breve, la fórmula del bautismo, los candidatos del bautismo y algunas controversias sobre el bautismo. En cuanto a la fórmula, hay dos fórmulas en la Biblia del bautismo. Una la tenemos en Hechos 2:38, bautizar en el nombre de Jesús. Es válido decir: yo te bautizo en el nombre de Jesús. Y otra fórmula es la que estamos considerando ahora, la de Mateo 28, 18 al 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a bautizar en el nombre de Jesús, a diferencia del bautismo de Juan, el bautismo cristiano se realizó desde el principio en el nombre de Jesús, como encontramos ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38. Hacerlo en el nombre de Jesús indica, por parte del que bautiza, que bautiza no en su propio nombre, sino como representante de Jesús. Es decir, yo te bautizo no en mi propio nombre, sino en el nombre de Jesús. Y bautizar en el nombre de Jesús, ser bautizado en el nombre de Jesús, significa, por parte del que es bautizado, que lo hace como un acto de entrega al discipulado de Cristo, al discipulado de Jesús. Y la otra fórmula, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que han sido hechos discípulos de Jesús deben de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto significa que tres cosas. En primer lugar, que el discípulo se bautiza manifestando públicamente que ha sido salvado y que esta salvación se ha realizado por parte del Trino Dios. Es decir, el que se bautiza está manifestando, cuando dice en el nombre del Padre, que el Padre es el que planificó la salvación en el cielo y envió al Hijo. Cuando decimos que en el nombre del Hijo, que el Hijo realizó, ejecutó esa salvación en la cruz y envió al Espíritu Santo. Y al decir en el nombre del Espíritu Santo, significa que es el Espíritu Santo el que aplica esa salvación a la vida de cada persona que cree en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa que en el bautismo la profesión de fe adquiere públicamente un valor trinitario. Cuando decimos que somos bautizados en el nombre del Padre, le estamos confesando a Él, a Dios, como nuestro Padre celestial. Cuando nos bautizamos en el nombre del Hijo, estamos reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador y que es nuestro Señor. Y al bautizarnos en el nombre del Espíritu Santo, le estamos reconociendo como nuestro Paráclito, es decir, nuestro santificador, nuestro Maestro, nuestro guía y consolador. Además, en tercer lugar, como ya hemos dicho, el realizar que esta ceremonia se realice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hace del bautismo una especie de juramento, de pacto,
de lealtad con el Señor Jesucristo, al que nos comprometemos a servirle, a honrarle, a amarle y a respetarle, si fuera preciso, incluso hasta la muerte. Por eso fue una ilusión agradable de los primeros cristianos llamarle tanto al bautismo como a la cena del Señor sacramentos, porque el sacramentum era el juramento que el soldado romano hacía a su general de fidelidad y obediencia hasta la muerte. Y el bautismo, o la cena del Señor, es también un juramento de fidelidad y obediencia y amor hacia nuestro general, el Señor Jesucristo, si fuera preciso, hasta la muerte incluso. Eso en cuanto a la fórmula. En cuanto a los candidatos al bautismo y a la membresía de la Iglesia, vamos a decir dos cosas. Este es un tema delicado, vamos a tratar de decirlo con precisión. En primer lugar, solo los que dan una profesión creíble de fe, una profesión creíble de fe, una evidencia razonable de creer en Cristo, deben ser bautizados. El bautismo es un símbolo iniciático de empezar la vida cristiana. Por eso deben de ser bautizados los que efectivamente han comenzado esa vida cristiana, los que se han convertido en Cristo, han convertido a Cristo. Este es el patrón y la enseñanza que encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Es el patrón que encontramos en los primeros cristianos, en el libro de Hechos, por ejemplo en Hechos 2:41, en Hechos 8:12 y en el capítulo 10, versículos 44 y 48. Y también es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento, por ejemplo, Gálatas 3, 26 al 27, Romanos 6, 3 y 4, Colosenses 2, 12. En segundo lugar, decir que al bautizar la Iglesia está reconociendo la fe del profesante. Al bautizar la Iglesia reconoce la fe del profesante. Pero si esa persona no es creyente, ¿qué pasa? Que se le está confirmando en una falsa y trágica ilusión de salvación. De manera que el bautizado puede llegar al cielo con ilusión, llamar a la puerta, sale Pedro y le dice, soy fulano de tal. Pedro mira en el listado, en el libro de la vida, y dice, pues no estás aquí apuntado, vete allí a la otra puerta, a la puerta del infierno. Así que el bautizar a no creyentes se les puede estar confirmando en una falsa y trágica ilusión de salvación. Y en segundo lugar, si se añade a la Iglesia no creyentes, se puede provocar la disfunción de la Iglesia, el mal funcionamiento de la Iglesia. Por eso, dice Hendriksen, y estamos de acuerdo con él, que no debería otorgarse inmediatamente a cada persona que se presenta como candidato al bautismo y a la membresía de la Iglesia todos los derechos y privilegios que pertenecen a los miembros. Repito, no debería otorgarse inmediatamente a cada persona que se presenta como candidato al bautismo y a la membresía de la Iglesia todos los derechos y privilegios que pertenecen a los miembros. Y por último, en cuanto a las controversias, en último lugar, brevemente, decir que la ordenanza del bautismo ha estado sujeta a lo largo de la historia de la Iglesia en estos 20 siglos
a diversos tipos de controversias, de discusiones en torno a la eficacia, al sujeto y a la forma del bautismo. En cuanto a la eficacia, podríamos preguntar, ¿el bautismo con agua es solamente un mero ritual y una mera ceremonia, o confiere algún beneficio, alguna gracia espiritual al receptor? Nosotros creemos que es una mera ceremonia que no confiere ningún beneficio espiritual al receptor, al que se bautiza. Pero la Iglesia Católica, por ejemplo, cree que el que se bautiza, por el mero hecho de bautizarse, ya es salvo. En cuanto al sujeto, la pregunta es, ¿se pueden bautizar bebés o solo se deben de bautizar a personas que tienen uso de razón, que son capaces de discernir las verdades fundamentales de la fe cristiana y tomar una decisión responsable de seguir a Cristo? Nosotros creemos que solo se debe de bautizar a personas capaces de tomar la decisión responsable de seguir a Cristo. La Iglesia Católica, sin embargo, y algunas iglesias protestantes también bautizan a niños. Y en tercer lugar, en cuanto a el objeto o la forma de bautizarse, ¿cómo se ha de bautizar? Y aquí vamos a hacer 3 preguntas. ¿El bautismo es por inmersión o puede ser válidamente aplicado por efusión o por aspersión? ¿Os dais cuenta cómo bautiza la Iglesia Católica? No sumerge al niño en el agua, sino que le echa unas gotitas de agua en la cabeza. El bautismo, entonces, puede ser correctamente aplicado si no es por inmersión y sí por efusión o aspersión. En segundo lugar, ¿sería válido un bautismo donde el bautizado es el que se sumerge a sí mismo? ¿O debe de ser sumergido por otra persona que lo sumerge y luego lo saca del agua como hacemos nosotros? Y una tercera pregunta en cuanto al objeto, a la forma del bautismo. ¿Se podría bautizar válidamente a distancia, por videoconferencia, e incluso sin agua? ¿Sería válido un bautismo así realizado en tiempos como los actuales de pandemia? Los temas de la eficacia y del sujeto son más importantes que el tema de la forma del bautismo. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, en dar excesivamente importancia a la forma en que se practica el bautismo o la cena del Señor, porque lo importante no es el símbolo, sino lo que representa, lo que simboliza, las verdades que expresa ese símbolo es lo verdaderamente importante. Así que tengamos cuidado de no estar enfatizando desmedidamente el símbolo, casi cayendo en la idolatría del símbolo y no dándole la relativa importancia que tiene y la verdadera importancia que es la de las verdades que representa el símbolo del bautismo y de la cena del Señor. Que el Señor nos ayude. El próximo día veremos la cena del Señor. Amén.